Las ciencias cognitivas son una serie de disciplinas que utilizan metodologías muy diversas y que estudian desde lo más microscópico hasta lo más abstracto, como la neurofisiología, por ejemplo, o la psicología cognitiva, la lingüística, la semiótica, incluso la filosofía de la mente, que se hacen preguntas sobre la relación entre la música y procesos cognitivos, memoria, emociones, etc. Hay estudios que muestran que la posibilidad o la capacidad de hacer música en los seres humanos es algo innato. Y a diferencia de lo que se solía pensar, no es que haya sujetos más o menos capaces para hacer música, sino que todos tenemos esta posibilidad. El hecho de que haya alumnos que presenten mayores dificultades o aptitudes musicales no se debe tanto a cuestiones genéticas, sino más a un aspecto educacional o a una falta de estimulación familiar, por ejemplo. Es necesario también que los maestros conozcan los efectos que produce la música en los seres humanos. Por un lado, los efectos físicos son muy evidentes. Todos tenemos la sensación de haber ido por la calle con los cascos puestos y habernos dado cuenta de que nuestros pasos se sincronizaban con el ritmo de la música, ¿no? Algo totalmente automático y sin pasar por la consciencia. Otros efectos pueden ser más cognitivos. Todos aprendemos mejor las letras de las canciones que si las estudiáramos sin la música, por ejemplo. Efectos también comunicativos. Se ha visto que existe una relación muy importante entre la estimulación musical muy temprana y el desarrollo del lenguaje. Los niños, cuando son muy pequeños, no distinguen entre los estímulos que son propiamente musicales y lingüísticos, y hay algunos autores que incluso afirman que sin el desarrollo de la musicalidad el desarrollo del lenguaje sería imposible. También los efectos sociales de la música. Todos tenemos la experiencia de haber compartido gustos musicales con personas quizá alejadas de nosotros por edad o nivel social, pero que gracias a la música compartimos un elemento común, o gracias a la música somos capaces de hacer cosas juntos, ¿no? Integrados. Desde el punto de vista emocional, la música tiene un gran impacto, por ejemplo, en las personas con enfermedad de Alzheimer, que han perdido la memoria a corto plazo, pero que son capaces, a través de la música, de recordar fenómenos muy remotos. Entonces, esa asociación de la emoción con la música es fundamental, tanto para una buena calidad de la educación musical, puesto que hay experiencias en alumnos, experiencias musicales que se viven como muy significativas y muy positivas, pero también lo contrario. Hay otros estudiantes que tienen terror a las clases de música, terror a tocar en público, porque se han puesto en práctica metodologías que no han sido adecuadas. ¿En qué medida la educación musical puede favorecer la transferencia de aprendizajes a otras áreas? Una formación musical temprana y de calidad, que utilice una metodología adecuada, puede favorecer en los estudiantes, en los alumnos, la transferencia de aprendizajes a otras áreas curriculares. Por ejemplo, en entrenamiento musical se ha visto que tiene una relación con la mejora en el pensamiento lógico-matemático, en la percepción visoespacial, incluso en la lectura, así como la creatividad y, en general, en la inteligencia. Hay algunos autores que se centran mucho en la defensa de la educación musical desde esta perspectiva de la transferencia a otras áreas. Y esto tiene un peligro, que es que si consideramos que la música es beneficiosa solamente porque hace que mejoremos en otras áreas, estamos considerando a la música como asignatura de segundo orden. Esto no quiere decir que no haya que investigar en este sentido. Lo que quiere decir es que tenemos que tener en cuenta aquellos elementos por los que la música permite desarrollar competencias por sí misma y son intrínsecos a ella. La música permite desarrollar competencias transversales fundamentales, un pensamiento estético, una capacidad para trabajar en grupo, etcétera, que no se pueden desarrollar a través de otras materias, y por eso es muy importante. Tenemos que hacer hincapié también en la defensa de la educación musical desde esta otra perspectiva.
realicé el proyecto LOBA con mi grupo de sexto. Eso es el último curso de primaria y están en esa edad de la preadolescencia, de la inquietud de irse del colegio, entrar en el instituto, en fin, una edad bastante convulsa y un grupo con particularidades muy acusadas pues, en cuanto a trastornos de comportamiento, a situaciones afectivas, familiares complicadas y bueno, una diversidad bastante grande. Son niños que llevaban desde los 3 años más o menos el grupo general juntos, pero con bastantes dificultades, ¿no? Y entonces eso, por un lado me echaba para atrás, pero por otro lado fue lo que me animó y me dije, esto hay que hacerlo porque lo necesitan y les va a venir muy bien, ¿no? Colegios que quieren por primera vez estrenar ahí, y como nosotros ya hemos estrenado. Entonces, ¿no tenemos teatro todavía para el estreno? Tenemos ya uno. El proyecto LOBA, así intentando resumir, es componer una compañía de ópera con los 25 miembros del aula, que conforman el aula, profesional. O sea, profesional, que un grupito se encargue de ser productores, otro de ser los actores, los músicos, los escenógrafos, los electricistas, los maquilladores, el vestuario. O sea, cada pequeño grupo se encarga de una misión para que entre todos seamos capaces de llevar a cabo un proyecto completo. Están los guionistas también, ¿no? Y esos grupos son los responsables de su profesión, pero también lo hacen con un consenso. Es decir, los guionistas, por ejemplo, que eran 2 niñas que formaron el guión, no lo escribieron como a ellas les pareció. En todo momento tenían recogidas las ideas de todos. Si había alguno que por alguna cuestión no quería que se dijese algo en concreto, no paraban en seguir dando ideas hasta que eso quedaba redondo, ¿no? No podemos estar pendientes, se me va a mezclar y se me va a hacer un verde. Entonces... Pero tiene que ser marrón porque si no... ¿Podemos preguntar esto? La situación en la que están es complicada. Son muy importantes las asambleas de comienzo de actividad y de semanal y de conclusión, de evaluación, para ir viendo en qué momento estamos del proceso. También tenemos ya pensado lo de el comienzo para una música inicial para la ópera. Una cosa muy importante y que yo cada vez que lo recuerdo me emociona mucho es cómo querían que todo fuese consensuado hasta el final, ¿no? Recuerdo el nombre, cómo conseguimos el nombre de la clase, que para lo cual tardamos mucho tiempo, porque claro, tuvimos que emplear en formar compañía, y el nombre de la compañía pues fue definitivo, porque no valía cualquier nombre, ¿no? Y muy simbólico fue que ellos decidieron que se iban a llamar Constelación Esmeralda, y Constelación estaba enfrentado con otro grupo que proponía Puzzle, pero ellos propios se dieron cuenta que ellos eran más una constelación, una estrella mayor, una estrella menor, una más anciana, otra, o sea, de las diferencias que tenían cada uno y no piezas que encajaban completamente, ¿no? Sí que formaban un conjunto. Eso me pareció que era como un conocimiento interior que tenían muy importante, ¿no? Tenga nido y que me la cuida cuando está enfermo. Y aún más enfadada con la profe por haber mandado muchos deberes. Total, que cogí una bola que me regaló mi abuela y sin pensarlo demasiado... Me pongo a recordar y veo grandes transformaciones. Me acuerdo de un niño que durante su etapa en el colegio ha sido casi invisible, ¿no? Y entonces aquí decidió que él iba a coger la profesión de relaciones públicas, no se iba a conformar con una cosita en la que no se le notase, no, que él iba a llevar las relaciones públicas de gestionar pues, el teatro para actuar, de gestionar, hablar con la gente para cómo financiar el proyecto,
hablar en público y explicar todo el proceso que se estaba haciendo, y bueno, fue como una revelación, ¿no? De no verle a decir, mírale, aquí está él, ¿no? Luego algunas niñas que estaban enfrentadísimas, o sea, era una cosa, se llevaban entre ellas, vamos, que no se podían llevar, ¿no? Y trabajaron juntas, estas dos niñas, en la profesión de vestuario. Bueno, consiguieron una simbiosis entre ellas maravillosa, ¿no? Muy conectadas, ¿no? Para mí el descubrimiento mayor, que aunque teóricamente lo tenía, pero es cómo es tan importante el proceso, porque sabes que es más importante el proceso que la función final. Pues la función final al final no queda tan estupenda, no es un espectáculo desbordante, pero todo lo que ha ido pasando durante todo este tiempo, yo creo que eso se queda clavado a fuego. Entonces ha sido como vitalizar eso, ¿no? Que el proceso es lo fundamental, lo que ha ido pasando entre ellos. El resultado final, bien, es algo que luego se valora, se puede mejorar con más tiempo o tal, pero hasta dónde se ha llegado es lo que importa. Uno de los momentos cumbre fue cuando hicimos las entrevistas de trabajo, que tenían ellos que hacer sus castings y sus entrevistas. Entonces, por todo el colegio estaban ellos yendo a sus entrevistas de trabajo, de actor, de intérprete, de cantante, de escritor y tal. Y a mí ese fue un momento cumbre porque yo veía que eso era verdad, ¿no? Que ellos iban a ser actores, escritores y iluminadores, y esa tarde tenía sentido. Entonces estaban haciendo como exámenes, estaban haciendo pruebas, pero claro, tenían muchísima ilusión y estaban atentísimos para todo, iban por el colegio caminando tranquilos, no hubo conflictos. Bueno, es que les implicaba a todo su ser, ¿no? Y les implicaba que iban a tener que ser una profesión, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que ese día salí de allí, del colegio, pensando, yo he nacido para esto, ¿no? Para crear estas situaciones, ¿no? Porque estaba lleno de significado. Bueno, ese fue un momento cumbre. Luego, pues, bueno, hubo muchísimos momentos cumbre. Por ejemplo, bueno, el día que se entregaron las profesiones también fue otro momento cumbre porque primero habían organizado ellos esa fiesta por completo, eran niños de tercero, que no lo he dicho, y bueno, pues al principio estaban como muy parados. Yo me los encontré, pues estaban acostumbrados a trabajar con fichas, pero no... si yo les proponía algo que fuera una tarea necesaria para la ópera, por ejemplo, llama por teléfono al teatro, pues no sabían ni coger el teléfono, ¿no? Pues cosas así, pero ellos han ido desplegando a lo largo del año ese desparpajo, ¿no? Y esa disponibilidad de estar dispuestos y de qué hay que hacer, que lo hago, ¿no? Entonces, pues cuando vi que, no sé si era febrero o enero, ellos solos pudieron preparar una fiesta para entregar las profesiones con la decoración, con la música, con las presentaciones, todo era una felicidad. Estaban felices y nadie se quejó de nada. A mí me impactó mucho que nadie se quejara de nada, ¿no? y que les pareciera apasionante lo que quedaba por venir, ¿no? Hay otras compañías, hay otros colegios que quieren... Lo más importante para mí a nivel de profesora de música es que la música tenía una función muy importante. Era necesaria y cumplía una función y todo tenía sentido. Entonces cada actividad musical que hacíamos era para algo, con lo cual daban muchísimo más que en una clase normal, desarrollaban muchísimo más, porque si había que probar a ensayar una melodía amorosa, pues claro, es que sabíamos que luego iba a hacer falta una melodía amorosa, bueno, o cualquier situación, ¿no? Si practicábamos improvisar, es que nos iba a hacer falta aprender a improvisar y aprender a componer. Es que era importante, era urgente, ¿no? Entonces todo lo que se hacía tenía una función y un sentido. Por eso la música, de pronto, para ellos y para ellas, en este curso, cobraba
un significado especial y que los niños músicos pudieran desplegar esa capacidad y ese potencial y que tuvieran esa misión, ¿no? Y que solo ellos tenían esa misión. Entonces cada uno de ellos, de los músicos y los compositores, pues tuvieron ese brillo. Y entonces lo del final con do sostenido. Creo que es un proyecto que engloba todo, engloba todas las áreas, pero es que también engloba todas las no áreas, todo lo que está en la vida que no está en el colegio nunca, y todas las habilidades que hacen falta para la vida, todos los sentimientos, todo lo que nos puede unir, tener un objetivo común importante que nos va a poner delante de la sociedad, ¿no? Pues eso no se consigue con ningún otro. Vamos, yo con ningún otro proyecto que conozca creo que puedes conseguir algo así. Lo veo un medio para transformar personas y para transformar la sociedad. O sea, una herramienta que no conozco ninguna así, ¿no? La más potente para revolucionar la vida de una persona sola y de la sociedad también, porque claro, creas un grupo que sabe tener un objetivo común, organizarse, repartirse las funciones, resolver dificultades, resolver conflictos y conseguir la meta. Además, queriéndose cada vez más, respetándose. Es que creo que la sociedad necesita esto, ¿no? O sea, creo que justo es lo que hace falta, ¿no? Para la sociedad. Dialogando, siendo sincero, sincera, ¿no? Justo creo que esto es lo que todo el mundo necesita, ¿no? Vivir. Ojalá todo el mundo pudiera vivir esto, ¿no? Tienes que permitir que ocurran las cosas y o sea, dejar de intervenir, dejar de hacer para que las cosas afloren y el grupo, todo lo que el potencial que hay en el grupo ocurra, ¿no? Sin embargo, tú tienes que intervenir de otra manera mucho más difícil, ¿no? Que espero seguir aprendiendo, pero permitir que se desarrolle el potencial es otra cosa de lo que siempre nos hemos creído, ¿no? Es callarte más, tú, y que sean ellos los que hablen y desarrollen, pero tú tienes que crear ese escenario para que ocurra. ¿Cómo haces eso? Eso es lo que, ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo creas el escenario para que ellos y ellas consigan acabar su trabajo a tiempo, consigan crear un texto, consigan resolver un conflicto? Bueno, es otro rol completamente diferente, ¿no? De profesora que nada, es un gran reto también para mí. Actualmente mi relación con la música va más en el ámbito personal, aunque en el profesional también dirijo TFMs del Máster de Educación Musical, una perspectiva interdisciplinar. Creo que tanto la educación musical obligatoria como la extraescolar han influido en mi vida. Lo que pasa es que a mí a veces me sorprende cómo tengo recuerdos de cuando era pequeña, cuando tenía 4 años, de la música extraescolar, ¿no? Tengo un detalle de cómo eran las clases, cómo daban los contenidos, cómo tocábamos el instrumento, y sin embargo de la música obligatoria pues tengo menos detalles. Creo que quizás es debido a que los aprendizajes eran más significativos en la música extraescolar que en la obligatoria. También me gustaría destacar que el ambiente familiar en el que me desenvolvía era muy rico musicalmente hablando, porque mi padre toca la guitarra, mi hermano tocaba la viola y a mi madre le encantaban y le encantan los musicales, los conciertos, nos llevaba siempre al Manuel de Falla, también nos llevaba al Festival de Música y Danza de Granada todos los años. Entonces eso creo que también me ha influido, no solo la música en el ámbito obligatorio de la escuela primaria y secundaria, como la extraescolar, como el familiar. En el ámbito personal, creo que la música ha tenido mucha influencia. Por ejemplo, en la gestión de emociones. Recuerdo que a lo mejor cuando era pequeña estaba estudiando o tenía algún mal día y necesitaba
escuchar música y expresarme a lo mejor bailando, tocando el instrumento, porque era una manera de desahogue, ¿no? Del día, de algo que hubiese pasado. Estaba en una academia de música, en una academia de danza y después cuando ya cumplí los 8 años los 2 conservatorios, tanto el de música y de danza, y creo que ha sido positivo en toda mi vida personal. Respecto a la formación académica, creo que también ha influido. Por ejemplo, a la hora de organizarme, cuando tenía que hacer tareas, también a la hora de realizar trabajos, siempre ponía música. La música con la que estaba más relacionada era la música clásica, entonces sí que me permitía hacer tareas y a la vez escuchar música, y a la vez también me motivaba a seguir adelante. Recuerdo el último caso fue la tesis doctoral, que también fue de gran ayuda. Y por último, en el ámbito profesional, destacar que antes de ser profesora de la universidad fui maestra de educación infantil, y en concreto mi ámbito era psicomotricidad y música. Era la coordinadora y la encargada de ese área en educación infantil, y recuerdo cómo trabajaba la música pues con niños de 3, 4 y 5 años. Era asombroso los resultados que teníamos con este alumnado. Incluso las familias se acercaban después de las clases porque venían a visitarnos a las clases y me preguntaban sobre la posibilidad de meter a su hijo o a su hija en alguna clase de música, lo cual pues siempre recomendaba. Yo empecé a escuchar la palabra música desde muy pequeña en mi casa. Mi bisabuelo era director de una banda de música, mi abuelo tocaba diferentes instrumentos también en la banda de música, y mi padre realizó los primeros años de conservatorio hasta cuarto de grado medio. Entonces, bueno, pues mi padre, compartiendo esas vivencias, le gustó todo lo relacionado que lleva la música y me dijo un día: ¿quieres empezar esto y empezar a tocar un instrumento como tú me has visto hasta ahora en casa? Y entonces pues yo dije que sí. Esas vivencias suponieron para mí muchísimas cosas, ¿no? Tanto positivas como algo negativas, ¿no? Yo estuve en el Conservatorio de Música hasta quinto de grado medio y fueron experiencias preciosas porque vivimos la música en todo momento. Sin embargo, sí que es verdad que era una disciplina muy dura y muy seguida con el tema de las asignaturas y difícil de complementar con el instituto. Y después de terminar el conservatorio, pues yo compaginaba también la música y compartía esas experiencias tanto dentro del ámbito escolar como dentro del ámbito luego en secundaria. En el ámbito escolar no tenía nada que ver con lo que se hacía en el conservatorio y yo me sentía un poco confusa, ¿no?, con lo que estaba haciendo en clase, porque era una enseñanza muy tradicional, muy encaminada a aprender las notas de memoria, a leer partituras, pero nunca llegamos a realizar la vivencia que yo experimentaba a lo mejor en el conservatorio, lo que es pues montar una canción todos juntos, tocar todos instrumentos, montar algo juntos y decir esto lo hemos hecho nosotros y experimentar esa sensación, ¿no? Y luego pues pasé por el instituto y sin embargo sí vi esa experiencia, ¿no? Sí vi esas ganas de transmitir que tenía el profesor en el aula y pues llegar a clase y de repente un profesor estar tocando en el piano un claro de luna precioso al que todo el mundo se asomaba muy asombrado, que un día llegabas y estaba con la guitarra clásica haciendo simulaciones de guitarra eléctrica, ¿no?, que algunas cosillas sí que se pueden hacer. Y ese profesor fue el que me inspiró, junto con mi padre, ¿no?, esas ganas de enseñar a través de la música, ¿no? Yo viendo desde chiquitita que era la música y vivenciándola, pero luego el tema de la docencia llegó junto con él y con mi padre, porque desde chica yo también había estado en clase, yendo a clases con mi padre y veía cómo él enseñaba la música a través de la vivencia, de tocar instrumentos, de cantar. Y bueno, yo de chica siempre quise ser maestra, me encantaba y junté pues lo que más me gustaba, que era la docencia, con las experiencias musicales que yo había vivido tanto en el conservatorio, como había visto que mi padre había transmitido a sus alumnos y como luego el profesor de secundaria nos había transmitido a nosotros. Pues descubrí que la música podía ser importante en mi vida muy joven. Pues tuve esa suerte gracias a mi tío, porque mi tío toca la guitarra española,
en este caso especial en flamenco, y de pequeño, escuchándolo, pues la verdad que a mí me llegó, a tal manera que le pedí que me enseñara a tocar la guitarra, en este caso igual que él, flamenco y española. Y él, por supuesto, se ofreció altruistamente a darme clases, a enseñarme. Mi madre me acercaba a su casa y a partir de ahí nació mi devoción a la música. Y luego, posteriormente, mi madre pues, tuvo la posibilidad de apuntarme al Conservatorio Musical, donde aprendí nociones importantes básicas. Lo que pasa es que no lo concluí. De hecho, estuve solamente 3 años en él, porque yo veía cómo avanzaba un poco más con mi tío en el tema musicalmente hablando, que en el conservatorio, que era más progresivo y hacía falta más esfuerzo, más tiempo y más dedicación. Entonces preferí abandonar el conservatorio y continuar con esta especialidad de flamenco con la guitarra española. El projecte musical de l'escola neix arrel del projecte de Ciutats Educadores, que provoca a Granollers una reflexió a través del projecte educatiu de ciutat, on d'alguna manera es veu la necessitat de que totes les escoles de Granollers hi hagi el mateix nombre de matrícula i totes les escoles destaquin per algun projecte, perquè hi hagi, la ciutadania pugui triar les escoles en favor dels projectes que s'estan duent a terme. Aquesta escola, en aquell moment, era una escola molt poc demanada per la ciutadania de Granollers, hi havia un nombre molt alt d'immigració i els resultats acadèmics a nivell de competències bàsiques eren molt fluixets. Després, des del departament i des de l'Ajuntament de Granollers es va veure la necessitat que s'havia de produir un canvi. Es va donar la casuística que en aquell moment hi havia l'oportunitat de molts mestres que jubilaven, mestres que volien un canvi perquè aquí no s'acabava d'encaixar la manera de treballar, i va ser l'oportunitat que el departament va anar a buscar un equip directiu que tingués ganes i il·lusió de començar un projecte des de zero. Després, des de l'Ajuntament i aquest equip directiu buscaven un element que fos cohesionador, perquè hi havia aquest alt nivell d'immigració i hi havia una imatge del centre una mica deixada i es volia canviar aquesta imatge. Després, arrel, es van començar a buscar en el món què s'estava coent i va ser en el moment en què hi havia el moviment de les orquestres de Venezuela, en què es començava a parlar de la música com a element de cohesió social, i va ser aquest el factor clau que van dir provem amb la música, una escola on la música sigui l'eix vertebrador i a veure que pugui provocar un canvi. I així neix el projecte. Un equip directiu nou, molt fresc, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de treballar, que li permeten escollir uns quants mestres de fora per venir amb una mica de base, amb gent que es cregui el projecte, i a més l'Ajuntament de Granollers ofereix la possibilitat de posar un mestre que lligui a l'Escola de Música Josep Maria Ruera, que és l'Escola de Música Municipal de la ciutat, amb aquesta escola. I es comença a treballar conjuntament amb aquesta institució aquest projecte. Als inicis del projecte es comença intensificant la música, és a dir, anem a fer més hores de música i a veure què en traiem. Quan comença això, el que es veu de seguida és que cal una disciplina, que la música en si demana una manera de fer, una manera d'estar, un saber ser, i després, en aquell moment, el problema que hi havia és que l'especialista en música del departament era una persona interina, no era una persona fixa. Creure's que s'havia d'engegar un projecte d'aquestes característiques, això va costar al principi, no? Però es va arrencar amb l'acompanyament d'aquesta persona de l'Escola de Música. Hi va haver un moment, l'any següent, que sí que vam tenir l'oportunitat de tenir un especialista en música ja més
més ferm, que ja estava com definitiva en el centre, però era de molt lluny, era de Barcelona. Però una persona supervàlida, molt bona, que s'ho va creure molt i va treballar-hi moltíssim. Després ella, d'alguna manera, amb aquesta persona de l'Escola de Música, que és la Laura, van establir com es podia intensificar aquestes hores de música, com s'havien de repartir. Es tenia molt clar que la cançó havia de ser el motor, havia de ser l'eix principal, que hi havien d'haver unes hores que s'havien de dedicar al llenguatge musical i que s'havia de fer orquestra. I d'entrada el que es va fer és això, es van establir 2 sessions setmanal de llenguatge musical, que la clau va ser fer-les amb les mateixes condicions que s'estaven duent a terme a l'Escola de Música. Després, per fer això, es va veure la necessitat de partir el grup. Això va provocar que vam guanyar-hi doblement, perquè les hores de música ens en portàvem 11 nens a fer música a la classe i els altres 11 es quedaven a l'aula amb el tutor fent una matèria instrumental en aquell moment, no? Matemàtiques, llengua, medi. Després es guanyava doblement, perquè com que a més hi havia molta diversitat, es podia atendre la diversitat d'una manera molt més directa perquè treballàvem amb 11 alumnes. O sigui, hi guanyava l'especialista de música, però sobretot hi guanyava el tutor. No? Aquest va ser, jo crec, un dels factors d'èxit, establir que les hores de llenguatge musical s'havien de treballar d'aquesta manera. Després, a l'instaurar que hi havia d'haver el cor com a fonament, no? Va anar molt bé perquè a la cançó la vam incloure com un treball de llengua. Tota la part de vocalització, d'exercicis bucofonatoris que fem quan treballem la veu, tot això i tota la part de la dicció, de la repetició, de la memorització, de la interpretació del text de les cançons, donava vocabulari als nens, donava estructuració del llenguatge, donava riquesa a nivell lingüístic. I, bueno, sempre dic que a vegades treballant tot això els nens moltes vegades saben cantar més bé que parlar, no? Perquè el treball de cor potencia aquest treball. Vam veure que això era molt important i que no ho podíem perdre. I a més això ho fèiem en grup sencer perquè donava aquest sentit de cohesió de grup i de cantar tots junts i d'estar fent tots una cosa alhora, no? I que l'havíem de començar i l'havíem d'acabar tots junts. I després, paral·lelament a això, també es veia la necessitat de treballar amb un instrument que no siguis tu mateix, no? Que és com la veu la portem a dintre, però haver de treballar amb un instrument que potenciés tot el que és el treball de psicomotricitat, tot el que és la lectura, tot el que estàvem treballant en llenguatge musical i que d'alguna manera ho havíem d'interpretar i estàvem interpretant partitures, també va ser com el tancament del projecte. Els primers anys vam funcionar amb això, fent música d'aquesta manera, fins que teníem la necessitat de que havíem d'anar una mica més enllà. Entra per les emocions i tu ets capaç d'expressar i de sentir que amb alguna altra matèria ningú et dius «Ai, com t'has sentit avui?» No? Doncs a música sí que ho preguntem. Què hem sentit? Què hem notat? Com ens ha agradat? No ens ha agradat? No? A vegades, ara sembla una mica lleig, però quan fas una operació de matemàtiques t'ha agradat fer l'operació? No té massa sentit, no? En canvi, quan cantes o quan sents una audició o quan vas... En general, quan fas alguna cosa relacionada amb art, et demanen la teva opinió, no? I tu pots expressar. Jo crec que això tu creixes com a persona. Tengo una experiencia de hace 30 años y llevo nada más 10 aquí en este centro. Y os aseguro que el cambio es brutal, no tiene nada que ver cómo se trabaja a nivel de música en un centro con un proyecto como el que tenemos aquí, a un lugar o un otro centro donde solamente se hacen horas muy determinadas el área de música. En nuestra escuela la música inunda todas las... o intentamos que inunde todas las asignaturas. Hemos convertido la música en un eje transversal que
bueno, que nos ayuda a vehicular el resto de contenidos de todas las áreas. Y yo como tutora intento que la música esté siempre presente en todo momento. Ya no cosas tan sencillas como poner música en momentos muy determinados, que esto supongo que lo hace mucha gente, sino que entre a formar parte de los diferentes proyectos que se trabajan dentro del aula. Es decir, no solamente con canciones, sino que siempre que cuando el proyecto lo permite, estiras la parte musical que pueda tener ese proyecto. Por ejemplo, hemos trabajado el proyecto de ciudad de Granollers. Bueno, pues hemos metido la parte musical también, conociendo diferentes personajes o diferentes personas de la ciudad que se dedican a la música, tanto a nivel como músicos o como compositores. Yo qué sé, cuando trabajamos el proyecto del cuerpo, pues intentamos hacer percusión corporal. Siempre hay una vía en la mayoría, hay proyectos que no, pero en la mayoría de los proyectos que se trabajan siempre hay una vía para introducir diferentes aspectos de la música, no solo las canciones, no solo cantamos. A la hora de trabajar en equipo, como que son niños que, aparte de hacer lo que se entiende por música, lo que sería un canto coral, hacen instrumento también, ellos tocan instrumento. Cada clase, cada aula tiene una pequeña big band, con lo que ellos tocan sus instrumentos. Hay momentos en que lo hacen en grupo pequeño, en grupitos de 4 niños, pero ensayan también toda la Big Band junta, que implica que son 23 niños a la vez tocando. Requiere que todo el mundo se escuche muy bien, porque tienen que sonar todos a la vez. Requiere un nivel de concentración y atención brutal, y esto después pasa al aula. Este nivel de atención y de concentración a la que trabajan en equipo lo consiguen también, porque en el momento que hay alguno, porque son niños, se despista o tiene un día pues menos lúcido, siempre hay el que reclama y dice, hey, que estamos trabajando, que para que el trabajo de todos salga bien, nos necesitamos a todos, que es un poco la consigna cuando se trabaja en Big Band. Fem una cosa, només instruments de vent, des del compàs 30. 1, 2, 3, i... Jo, a part de ser el mestre de trompeta i de trombó, sóc el director de les Big Bands i el que fa tots els arranjaments musicals. Llavors, la meva feina dins de la coordinació doncs, és estar en contacte amb els diferents mestres d'instrument i donar-los el material que han de treballar amb els nens. O sigui, un cop jo he fet els arranjaments musicals, que els faig a mida de cada una de les Big Bands, tenint en compte l'edat, tenint en compte el nivell i tenint en compte els músics que hi ha a cada Big Band, això està escrit a mida, doncs llavors jo parlo amb els mestres i els dic, mira, doncs la setmana que ve heu de practicar aquest tema i aquest tema, i sobretot vigila aquí en aquest passatge d'aquí. Els mestres tenen el material i tenen els àudios dels arranjaments, de manera que tenen una idea de com jo vull que sonin els arranjaments. I llavors la meva feina com a director pròpiament dita doncs és una feina de portar els assajos de Big Band, que són setmanals, però també cal destacar que dintre dels assajos de Big Band hi ha assajos de secció, o sigui, no sempre tota la Big Band assaja junta, sinó que hi ha setmanes que jo només agafo la secció de vent o agafo la secció rítmica, i això em permet afinar més l'arranjament per les dues seccions i després fer assajos conjunts per juntar tota la feina que hem fet amb les diferents seccions. Bàsicament aquesta és la feina que faig jo.
Home, per mi és molt emocionant perquè, concretament, a nivell personal, jo aquests nens de 10 anys els tinc des dels 6 anys. Això vol dir que jo els he sentit tocant a segon, a tercer, a quart i a cinquè i a sisè. Llavors, clar, jo segueixo tot el procés d'aquests nens quan comencen a tocar. I també és un dels secrets, penso, del projecte, que jo pugui portar el seguiment, perquè llavors a l'hora de fer els arranjaments els faig molt i molt a mida coneixent els nens. Perquè si tinc una secció de saxos que sé que és fluixa o que els hi costa, doncs ja els hi escric rodones i negres i no els hi escric semicorxeres. Llavors això és un dels secrets de que soni una big band de nens de 10 anys, que soni una miqueta. I és que l'arranjament està fet pensant en el nen. No està ni agafat d'una editorial, ni a més fet per una persona que no sigui jo, que sóc el que treballo amb els nens. I penso jo que és un dels secrets de dir, ostres, com sonen? Bueno, però és que està escrit tot a mida. Home, jo penso que és molt emocionant. Vaja, no ho sé, m'hagués agradat a mi a primària que la meva classe fos una orquestra. Jo penso que sí que és emocionant, perquè a més cadascú té el seu paper i saben, o sigui, és un treball en grup pur, perquè si el grup no funciona, la big band no sona. I cada un té el seu paper, cadascú té la seva partitura, cadascú té el seu moment, i el fet de viure això en grup, clar, jo penso que sí que és molt... Vaja, per l'experiència que tinc dels nens de sisè que se'n van de l'escola, doncs és una feina que per ells és molt emocionant. A part de molt rica i de tot el que treuen, és una feina... Vaja, no sé, penso que sí que és molt xulo. Nosaltres fem una música que la fem amb molts gestos i així, per exemple, a vegades fem ritmes amb les mans, com el de la cantània, i també a vegades fem servir els instruments que toquem, per exemple, la trompeta, la guitarra o així, per fer música. I llavors de primer, com que encara no toquem instruments, toquem el xilòfon i el metal·lòfon. I l'idiamorf. A primer feu orf. Les classes així de música i de dansa que fem, normalment fem una classe de 3 quarts d'hora de dansa, també fem de 3 quarts d'hora de música, 3 quarts d'hora de cantània només a 5è. Perquè només es fa 5è. Sí, i 3 quarts d'hora de cor. Sí. Molt bé, o sigui que feu molta música a la setmana, no? En aquesta escola? Sí, 4 dilluns al grup A. També fem instrument i big band. Sí, dilluns al grup A que fem instrument, dimarts tenim cantània després del pati, dimecres al grup B a la tarda té instrument, dijous big band i divendres coral i dansa. Tots els dies. I us agrada estar en una escola que us fa tanta música? Sí, moltíssim. Et saltes moltes classes. Et saltes classes que potser altres estan més hores fent. Sí? Per exemple, em sembla que aquí a Granollers no hi ha moltes escoles, per exemple, em sembla que a tot el Vallès o a tota Catalunya no hi ha moltes escoles públiques que tinguin el projecte musical i això, clar. Jo crec que és per això que ve tanta gent a l'escola. Bueno, tanta gent. Bueno, no ve molta gent, però el que passa és que són molt Però hi ha una gran llista, també hi ha llista d'espera. Sí. I només som una línia. I això fa que ens coneixem quasi tots. Per exemple, nosaltres els de 5è a l'hora de menjador anem a fer els llitets dels nens de P3 i llavors els coneixem a tots, saps? O, per exemple, els de P5 els coneixes. Perquè així, sí, perquè si ara nosaltres fem 5è i els de P5, clar, fan P5, no? Quan nosaltres fem 6è i ells facin primer, fem com a apadrinament, que els ajudem a llegir i això, i els ajudem a escriure.